antes de proseguir, yo quisiera que se verifique si es que hay transmisión. Acabo de pasar un dato de que aparentemente no estaríamos al aire. Quiero verificar. Enseguida, sí. También se recuerda a la audiencia, por favor, mantener sus teléfonos apagados o en silencio para no interrumpir. Asimismo, la necesidad de que una vez empezada la audiencia, las personas no podrán entrar ni salir de la sala. Gracias. Doctora Yumbay, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en este proceso. En vista de que usted conoce ya la normativa de esta audiencia, le informo que tiene a partir de este momento hasta 15 minutos para exponer sobre los 3 tópicos con motivo de la audiencia. Adelante. Atipunya, Tujuy, Kaipi, Masikuna Kapi. Yuka, Usija Mikani Kaipi, Kikinkunawa, Kaiman Samuskani, Yuka Yuyay Kunata, Kikinkunata, Chaya Chingapa. Muy buenos días, ingeniero Pablo Rodríguez, doctora Tania Arias, doctor Fernando Llaga y público presente. Para mí es un gran honor haber llegado a este espacio y estarme dirigiendo a ustedes. En esta oportunidad voy a permitirme presentarme. Soy Mariana Yumbay Ayico, soy de la provincia Bolívar, soy del pueblo quichua, del pueblo guaranja de la nacionalidad quichua. Quiero justificar mi aspiración. ¿Por qué? Quiero llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. Quiero partir de lo siguiente. El Ecuador se constituye en república en el año de 1830 con la primera constitución política del Estado. La misma que en su estructura orgánica la integran 3 poderes, siendo uno de ellos el Poder Judicial. Es decir, que la actual Corte Nacional de Justicia tiene la existencia institucional de 182 años. Los pueblos y nacionalidades indígenas en este continente y territorio tenemos una existencia milenaria. Sin embargo, hasta la actualidad no ha habido un hombre o mujer indígena que, perteneciendo a una de estas nacionalidades, haya sido parte de la ex Corte Suprema de Justicia y actual Corte Nacional de Justicia. Por esas son las razones que he postulado. ¿Por qué no han estado? No porque los pueblos indígenas no hayamos tenido capacidad suficiente o porque no hemos querido llegar a esos espacios, sino porque lamentablemente esos espacios han sido reservados únicamente para unos grupos hegemónicos que han venido controlando el país. Porque lamentablemente el Estado ecuatoriano se levantó o tenía rezagos coloniales, ha sido homogenizante, excluyente y discriminatorio. Por eso ha sido nuestra lucha continua a lo largo de estos años. Hemos reclamado por una construcción de un Estado equitativo, justo, transparente, plurinacional e incluyente. Reclamos que hemos tenido que llevar por más de 2 décadas y recién en la Constitución del 2008 se reconoce el Estado, entre otras características, como plurinacional e intercultural. ¿Qué significa? Que se reconoce la existencia de 14 pueblos y alrededor de 13 nacionalidades indígenas. Recién se reconoce la vigencia de los derechos colectivos en este país. Esta realidad jurídica y política actual de nuestro país y esa decisión de ustedes de haber realizado una convocatoria abierta, pública, transparente y técnica para acceder a un
de la Corte Nacional de Justicia me ha permitido también tomar fuerza y postular gracias al apoyo decidido de mi pueblo y de mi familia. Siempre he soñado con una justicia justa y que los derechos obviamente no sean vulnerados. Lamentablemente, yo vengo de un pueblo, de una nacionalidad, a quien continuamente se ha violentado sus derechos. Por eso, quizás, mi afán desde muy pequeña fue prepararme y estudiar Derecho. Gracias al esfuerzo y sacrificio de mis padres, conociendo que estaba en un sistema excluyente, racista, discriminatorio, logré culminar mi carrera, obteniendo el título de doctora en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Me siento preparada, con capacidad y experiencia para asumir este tan noble y delicado, una responsabilidad tan delicada. Quiero ser parte de este momento histórico, donde todos estamos apostando por una real transformación del sistema de administración de justicia. Quiero asumir ese reto, porque tengo obviamente las características suficientes para estar en ese espacio. Quiero asumir esa responsabilidad que todo el pueblo ecuatoriano depositó en nosotros en la consulta popular del mayo del año 2011. Es el tiempo oportuno, por supuesto, para cambiar la imagen del sistema de administración de justicia. Es hora oportuna también para recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano, que lamentablemente muchos lo han perdido. Creo que es importante convertir al sistema de administración de justicia en eficaz, eficiente, transparente y recto. Y quiero asumir, por supuesto, ese reto. Es hora de que todos demos el 100% de nuestro esfuerzo, comprometiéndonos también al trabajo. Pensar en los miles de ciudadanos y ciudadanas que están clamando por justicia. Es hora también de poner el rostro humano e intercultural a esta justicia. Y ese reto y esa responsabilidad quiero asumir. Mi experiencia. Actualmente me desempeño como jueza de garantías penales de tránsito de Bolívar, suplente, donde he demostrado durante ese tiempo en el que estoy ahí honestidad, rectitud, eficacia y eficiencia, que son las características fundamentales que todo judicial debe tener para administrar justicia. El estar adentro me ha permitido conocer lo que es el sistema de administración de justicia desde adentro. Previo al ingreso a la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, me desempeñaba en el libre ejercicio. Tengo la satisfacción de haber defendido los derechos de los grupos más vulnerables. El hecho de ser indígena y ser parte de una organización indígena también me ha permitido revertir todos mis conocimientos en las organizaciones, en las bases, lo que me ha permitido realizar asesorías legales, capacitaciones continuas en organizaciones indígenas, de mujeres, trabajadores, comerciantes, en todos los sectores, tanto mestizos, tantos indígenas y afroecuatorianos. Por otro lado, he trabajado también en calidad de consultora en varias ONGs, como Ecolex, CAR Internacional, Ayuda Popular Noruega, en la institución AME, antes CONAM. También he sido asesora parlamentaria en el Congreso Nacional, actual Asamblea Nacional. Considero fundamental que el hecho de haber obtenido un título terminal no es suficiente. Por ello, me he seguido preparando, porque creo que es importante ir innovando nuestros conocimientos, actualizándolos. Por ello he obtenido el título de especialista en Derechos Colectivos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo el título de magíster en Derecho Penal y Criminología, que la obtuve en la Universidad Autónoma Regional de los Andes. También tengo el título de diploma superior en Democracia y Derechos Humanos.
He asistido a varios cursos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Tengo el curso sobre derechos humanos de las mujeres realizado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. También hice el curso internacional sobre derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional en la ciudad de Cusco, Perú. También asistí al curso de expertos en derechos humanos, pueblos indígenas y cooperación internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, obteniendo por supuesto el título de experta en derechos humanos, pueblos indígenas y cooperación internacional. No únicamente he asistido a los cursos, también he sido invitada a participar en varias conferencias a nivel internacional como a nivel nacional. He sido invitada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también he sido invitado por la Comisión Andina de Juristas, por el Poder Judicial del Perú, en el país por la Universidad Andina Simón Bolívar y por la Universidad Particular de Loja, entre otras instituciones. Todas estas experiencias, bueno, me han permitido tener una visión amplia, abierta y tener, por supuesto, una claridad para realizar una interpretación intercultural para la administración de justicia. Con esta experiencia es que quiero aportar y ponerme al servicio de todo el país, porque estando como jueza de la Corte Nacional de Justicia, estaré al servicio de todo el pueblo ecuatoriano. Me siento soy una mujer comprometida, responsable, recta, con valores suficientes, éticos y morales, lo que me ha animado a postularme a este espacio. La concepción sobre la administración de justicia. La administración de justicia es una función pública que debe estar suministrada obviamente de manera eficiente, oportuna, transparente por el Estado. En este marco, los jueces y las juezas tienen un papel preponderante en sus manos, como es un medio, por supuesto, para hacer posible la realización de la justicia para todo el país. Nos encontramos viviendo en un momento histórico, ya que de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, se reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Eso qué nos permite? Cambiar de mentalidad, cambiar los paradigmas que lamentablemente estaban enquistados hasta la actualidad. Eso significa que los jueces futuros y los actuales deben ser constitucionalistas, de aplicar por encima de la ley la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales. Lamentablemente, hasta hace no mucho tiempo, lo único que se aplicaba era la ley, pues de esa época se terminó. Somos jueces y tenemos que ser jueces garantistas de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Esta realidad obviamente implica que también los jueces y juezas debemos aplicar los principios de ponderación, de proporcionalidad, resolver los casos con mucha razonabilidad, tener un caso y resolverlo como único, aplicando todos estos principios. Caso contrario, no vamos a lograr la verdadera administración de justicia. En todo este proceso de administración de justicia, considero que jamás se deberá dejar de aplicar los principios fundamentales que son la supremacía de la Constitución, la aplicación inmediata de los derechos constitucionales, la imparcialidad, la independencia, el garantizar el acceso de la justicia para todos en igualdad de condiciones y que se acabe el dicho, obviamente, que hace rato decía que la justicia es únicamente para los de poncho. Eso debe terminar. La justicia, la Constitución es para todos y esa es la tarea de nosotros, de los jueces, garantizar en cada fallo que nosotros demos. También es importante no perdernos y quizás inaplicar el principio de imparcialidad, la gratuidad para todos los ciudadanos. Respetando estos principios, realmente conseguiremos construir ese Estado plurinacional
es Estado constitucional de justicia. Caso contrario, habremos dejado que la Constitución sea tan bonita y dejaremos que sea una letra muerta. Y no pienso que estamos ni en la hora ni en el momento para continuar siendo los mismos de hace años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yumbay. ¿Consultas o preguntas? Yumbay, buenas tardes. Actualmente en la Corte Constitucional se está discutiendo un caso que aún no se resuelve sobre un conflicto entre la justicia indígena y la justicia ordinaria civil del caso de la Cocha. Un segundo caso, ya había un anterior precedente de la Cocha también. ¿Qué es lo que usted espera para el Ecuador respecto del fallo que emita la Corte Constitucional? ¿Cuál cree que debería ser ese fallo que se emita? ¿Cuáles deben ser los efectos de ese fallo en la discusión que todavía permanece sobre justicia indígena y justicia ordinaria? He manifestado a lo largo de esta intervención que siempre debe prevalecer la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Frente a ello, tenemos nosotros, bueno, los pueblos indígenas en la Constitución de la República tiene ese derecho de ejercer a la otra forma de administrar justicia, ¿no es cierto? Además de esto, en la Constitución mismo se garantiza que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo caso. El caso que está en la Corte Constitucional fue resuelto en la comunidad de La Cocha, en el marco del respeto de la Constitución de la República del Ecuador. En ese sentido, yo aspiro que la resolución que debe salir, por supuesto, de la Corte Constitucional deberá ser apegada, como digo, a la Constitución y también a los instrumentos internacionales. Los pueblos indígenas tienen el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por el Ecuador y por ende es vinculante. También contamos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En estos instrumentos, más las jurisprudencias que se han desarrollado a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que van a ser las bases fundamentales para que resuelva la Corte Constitucional. Y cualquier decisión que resulte de la Corte Constitucional, por supuesto que deberá ser respetada por todo el país. Doctora Yumbay de Rico, buenos días. Usted nos ha expuesto cuál es su concepción de la Administración de Justicia y ha sido clara al indicarnos cómo usted cree que llegando a ser jueza a la Corte Nacional de Justicia podría contribuir al Estado plurinacional. De llegar a ser usted jueza, ¿cómo garantizaría la objetividad y neutralidad en los casos que lleguen a su conocimiento y que pudieran estar en este margen que contribuiría a la construcción de un Estado plurinacional? Bueno, yo creo que ya mencioné, el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional e intercultural. Eso implica que los jueces a nivel de toda la Corte Nacional, Cortes Provinciales, en sus fallos, por supuesto, deberán realizar primero una interpretación intercultural. Segundo, aplicar lo que es la Constitución de la República y obviamente los instrumentos internacionales. Considero que con la aplicación de esos instrumentos fundamentales vamos a contribuir a la construcción de este Estado ecuatoriano. Doctora Yumbay, ¿cómo usted ha aplicado para sala penal? Así es. Y en segunda opción, adolescentes infractores. Adolescentes infractores. Al momento usted está radicada en la ciudad de Guarani. Así es. Nosotros hemos hecho esta pregunta antes. ¿Usted está consciente que debe cambiar su domicilio a la ciudad de Quito en el caso de llegar a la Corte Nacional de Justicia? ¿Usted comprometería su trabajo en las condiciones previstas en la Constitución y la Ley de Dedicación Exclusiva y con las limitaciones que eso significaría para la cátedra universitaria? Anteriormente manifesté que considero que es una responsabilidad entregar el 100% de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo.
lo cual ya lo he venido realizando en el Juzgado de Garantías Penales de Tránsito de Bolívar. Eso implica que trabajaré el tiempo, todo el tiempo necesario. Si dice la ley, los 5 días serán los 5 días, y si tenemos que dar más tiempo, lo haré. Jamás he escatimado esfuerzos para entregar el 100% de mi trabajo. No seré obviamente ni de los jueces ni de las juezas que trabajan 2 días o 3 días a la semana. No, serán los 5 días, y si me necesita más, pues estaré más, porque así me he desempeñado hasta la actualidad. Tendré que cambiar obviamente de mi domicilio con mi familia, y eso no tengo ningún inconveniente. Ya digo, no seré de los jueces que quizás no devengue el sueldo, porque considero que es fundamental devengar hasta el último centavo que nos paga el Estado por nuestro trabajo. Porque el no devengar también considero que es corrupción. Corrupción no es solo quizás recibir dinero a cambio de una sentencia o de un fallo, sino también no devengar nuestro trabajo por el sueldo. Muchas gracias. Doctora Yumbay, finalmente quisiera que usted amplíe un poco más cómo el derecho contribuye al cambio social y cómo los jueces, las juezas, en su rol de administradores de justicia, contribuyen a la democracia. Pienso que es fundamental que si no hay justicia, no hay democracia. Por lo tanto, los jueces tenemos la obligación fundamental de hacer cumplir lo que está previsto en la Constitución de la República del Ecuador. Garantizar la igualdad para todos. Creo que en el marco también del respeto de cada uno de los derechos que están garantizados en la Constitución. Y para eso estamos los jueces. Si garantizamos, respetamos y hacemos efectivo y contribuimos al real ejercicio de los derechos fundamentales que están en la Constitución de la República, estaremos contribuyendo a esta democracia. Gracias, doctora. Doctora Yumbay y Ayiko, yo tengo una consulta. Hace poco tiempo estuvimos celebrando acá, nosotros, patrocinado por el Consejo de la Judicatura, un encuentro para hablar justamente sobre justicia indígena, justicia ordinaria. Y recuerdo que un representante del grupo étnico de los afrodescendientes manifestaba que no se siente representado por la justicia indígena, que como usted conoce está vigente también de manera constitucional. ¿Qué podría responder usted a eso? Bueno, yo creo que no es cuestión de estar representados o no. En la Constitución de la República del Ecuador, y creo que en este Estado ecuatoriano, existe la vigencia del pluralismo jurídico. O sea, no podemos hablar de la existencia, de 2 sistemas únicamente, ¿no? Del sistema de administración de justicia ordinaria y del sistema de justicia indígena, sino también de los pueblos afro. O sea, yo creo que el hecho de decir no estoy representado significa que tal vez ellos están, no sé, se olvidaron tal vez del sistema de administración de justicia que tenemos milenariamente. O sea, no es una invención actual, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo que posiblemente sucede es, como en el resto de pueblos y nacionalidades, hasta hace no mucho tiempo hubo mucha persecución para quienes administraban justicia indígena, por ejemplo. Probablemente por toda esa situación de discriminación y de persecución que se ha dado por parte del Estado, por parte de algunas autoridades, probablemente se ha perdido ese gran conocimiento, esa gran sabiduría que es sobre la administración de justicia de los pueblos afro. Entonces, si está quizás desapareciéndose, la tarea es también del Consejo de la Judicatura, porque claramente establece en el Código Orgánico de la Función Judicial que el papel del Consejo de la Judicatura es fortalecer a la vigencia de todo este sistema y apoyar en este desarrollo. Yo creo que no es que no está representado, hay y está vigente ese derecho. Gracias, doctora Yumbay. Creo que no haber más preguntas, podemos cumplir la audiencia.